Voy en este momento a grabar la sección magistral de la lección sincrónica del miércoles 12 de agosto. Esta conversación tuvo lugar aproximadamente a las 10:45 de la mañana de este miércoles. La estoy grabando de manera asincrónica nuevamente, debido a que tuve que interrumpir la conversión del archivo que contenía esta grabación hecha de manera sincrónica esta mañana. Entonces voy a básicamente eh, referirme a los contenidos volcados en ese momento. Comencé diciendo que, bueno, esta es una historia, bueno, que puede comenzar con algo así como había una vez en el planeta Tierra, pues personas que vivían en relaciones de interdependencia. Estas personas vivían y viven necesitándose para resolver necesidades, para bueno, resolver necesidades como las de educación, afrontar conjuntamente riesgos como los de enfermedad, y son lo que normalmente llamamos familias, de distintas formas, con distintas composiciones, de distintos tamaños. Estas personas están unidas por relaciones de cooperación y también por relaciones de conflicto. Cooperan para enfrentar retos y necesidades comunes y tienen conflictos en torno a la asignación de recursos diversos como el dinero, el tiempo, los cuidados. Por ejemplo, tienen tensiones y conflictos asociados a la división sexual del trabajo y al reparto de tareas entre hombres y mujeres. Pueden tener conflictos en torno a las prioridades en las que quieren destinar su dinero entre las personas más jóvenes y las personas mayores de estas familias. Entonces, pues son una unidad de cooperación y conflicto en permanente movimiento para lidiar con los retos de la vida, del estar vivas y vivos. Estas personas que viven en estas relaciones de interdependencia, en economías de mercado como las que existen en la mayor parte del planeta, necesitan para su bienestar en buena medida de ingresos monetarios. La gran mayoría de estas personas y de estas familias en economías de mercado reciben estos ingresos producto de su trabajo remunerado. Este trabajo remunerado puede adquirir múltiples formas, asalariadas, no asalariadas, autoempleo, formal, informal, pero la característica es que pues se obtiene un ingreso monetario por ese trabajo que permite a su vez atender un conjunto de necesidades que se compran en el mercado. Esto quiere decir que una parte del bienestar de estas personas está directamente asociada a su poder de compra, al dinero que tienen en su bolsillo. Y con ese dinero que tienen en su bolsillo, pueden acceder a una diversidad de bienes y servicios, como alimentos, como techo, sea alquiler o compra, el transporte, el vestido, servicios como los de cuidado. La característica de esta manera de atender el bienestar es, subrayo, que hay una directa relación entre el dinero que se tiene en el bolsillo y aquello que se puede comprar. Muchos de estos servicios que se compran, como por ejemplo los cuidados, también se ofrecen de manera no remunerada, se producen y se distribuyen de manera no remunerada al interior de las propias familias. Aquí entonces puede ser que algunas familias atienden sus necesidades de cuidado, una parte a través del mercado, otra parte a través del trabajo no remunerado.
de la misma manera que la proporción del bienestar que se puede obtener del mercado tiene todo que ver con el bolsillo, con el bolsillo de las personas, con el dinero que se tiene del bolsillo, el bienestar que se puede obtener del trabajo no remunerado depende de cuál es la cantidad de tiempo que distintas familias tienen para dedicar al trabajo no remunerado, principalmente todavía femenino. Ya veremos más sobre esto. Y en tercer lugar, estas personas pues pagan impuestos de distinto tipo, pueden ser impuestos directos, indirectos, puede ser un impuesto directo como el impuesto de renta, puede ser un impuesto directo como el valor agregado, las cotizaciones a la seguridad social, y con esos impuestos se financian servicios públicos, es decir, el Estado concentra un conjunto de recursos y luego los asigna en base a un conjunto de criterios. Con estos recursos se financian servicios de educación, servicios de cuidado, protección a la vejez, servicios de salud. Es decir, con estos recursos se financian servicios que también pueden, en alguna medida o en una gran medida, obtenerse en el mercado. Estamos hablando de necesidades que las personas en estas relaciones de interdependencia y en el marco de estas relaciones de cooperación y conflicto tienen un conjunto de necesidades que pueden alternativamente o de manera complementaria resolverse, atenderse mediante distintas lógicas de asignación de recursos. Por ejemplo, puede ser que unas personas acceden a comedores escolares en el marco de las escuelas. Esos niños y niñas reciben alimentos en el comedor escolar, pero esas familias también compran alimentos en el supermercado y esas familias preparan de manera no remunerada los alimentos. Y así se entrelaza trabajo que tiene lugar de manera no remunerada en las familias con servicios sociales públicos y con bienes privados. Al final del día es una constelación de lógicas de asignación de recursos la que permite atender distintas necesidades. Aquí el punto es, en cuanto a los servicios sociales públicos, que hay múltiples maneras de priorizar, de asignar entre sectores de política, entre criterios de acceso a los mismos sectores de política. Pues a quién priorizamos, priorizamos a las personas de escasos recursos, incluimos también a los sectores medios. Nos interesa que la gente de altos recursos utilice los servicios públicos, porque sí, porque no. Detrás de cada una de estas posibilidades, de estas prestaciones, hay múltiples decisiones de política pública. Una distinción importante en cuanto a los servicios sociales públicos es que pueden diferenciarse y entonces, por ejemplo, pues que el magisterio tenga un tipo de servicios de protección a la vejez y el resto de la población tenga otras prestaciones. O que, por el contrario, se defina que toda la protección a la vejez va a pasar por un único sistema público colectivo y entonces se hable de sistemas universales. Entonces, los servicios sociales públicos pueden ser más diferenciados o segmentados en base a una serie de criterios o más universales, lejos de ser una dicotomía, es una variable, puede haber más universalismo, más segmentación, que se expresa en quiénes acceden a qué, cómo y cuándo. Ya veremos este tema en más detalle la semana que viene. Producto de estos servicios sociales, lo que vemos es que puede haber una ampliación de la desigualdad, puede haber una reproducción de la desigualdad, y puede haber también una reducción de la desigualdad. Es decir, los servicios sociales públicos son una fuente, también un instrumento de reproducción de las desigualdades sociales iniciales, las que genera esta asignación
de los recursos que vienen del mercado y del mercado laboral, o pueden también reducir desigualdades, o pueden hacer todo a la vez dependiendo de qué sectores de política, en qué momentos del tiempo, en qué países, etc. Pero lo que es importante aquí es que no damos por sentado que los servicios sociales públicos siempre reducen la desigualdad. Muchas veces pueden reproducirla o ampliarla. Ya veremos cuándo es que ocurre cada una de estas cosas. Y bueno, y también el Estado tiene la posibilidad y la capacidad, la potestad de regular qué le toca a los mercados, qué le toca al Estado y qué le toca a las familias. Es una de las cosas que el Estado hace a través de instrumentos regulatorios. Entonces, esta constelación de lógicas de asignación de recursos, a las que normalmente nos referimos como régimen de bienestar, tiene la particularidad de que el Estado tiene un doble papel, como captador de recursos y asignador por un lado, pero también como regulador de lo que hacen otros asignadores de recursos, como las familias y los mercados. Em, Detrás de esta constelación hay múltiples tensiones, decisiones de política, conflictos, es decir, la materia de la economía política en pleno. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a la hora de hablar de compra de servicios sociales, ¿quiénes pueden pagar cuánto? ¿Qué pasa cuando una persona paga un servicio social y de repente ya no puede pagarlo? Por ejemplo, cuando una persona está en un hospital privado y ya no puede pagarlo y se traslada a un hospital público con una complicación generada en los servicios sociales privados. ¿Qué pasa? El servicio público lo compensa, atiende a la persona y le cobra a la persona, atiende a la persona y le cobra al servicio privado que está implicado en generar la problemática. ¿Qué es lo que se hace? ¿Lo pagamos todas las personas desde el bolsillo de nuestros aportes, de nuestros impuestos? ¿Cómo se definen los precios de lo que se compra en los servicios sociales privados? ¿Quién lo define? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué pasa con la calidad? ¿Cómo sabemos si las personas reciben los servicios que están creyendo comprar en el mercado privado de servicios sociales? Son algunas de las preguntas que tienen netamente que ver con relaciones de poder, con intereses y con conflictos en la sociedad, ¿no? No es lo mismo el interés de quien provee el servicio privado que el interés de quien lo recibe, no es lo mismo el interés de quien lucra con la prestación de servicios de educación privada que el interés del Estado que tiene que ver con velar por derechos, por la educación como un derecho. Igual, cuando nos trasladamos a la esfera de las familias, ¿quiénes organizan el bienestar en las familias? ¿Cómo se organiza esta contraprestación de los servicios privados y públicos? Pensemos en un niño o una niña que va a la escuela y que luego vuelve a la casa y tiene que hacer las tareas. ¿A quién le toca apoyarle para que el servicio social que se ofrece privadamente o públicamente sea verdaderamente efectivo? ¿Qué se espera de las familias en este papel de contraprestación? Podemos ir a un servicio de salud pública y estar hospitalizadas allí, y al final de ese periodo volver a casa y pues tendremos que tener medicamentos. ¿Quién nos lo administra? ¿Quiénes velan porque las personas adultas mayores que son cuidado dependientes hagan los controles de salud cuando tienen que hacerlo? ¿A quién le toca ese papel? ¿Es al Estado? ¿Es a la hija de la persona en cuestión? ¿A quién le toca? ¿Qué pasa si esta relación de cooperación y conflicto que es la familia se inclina excesivamente hacia el lado del conflicto y se disuelve comunidad de cooperación? ¿Qué pasa si cambia ese nosotros? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pensiones para las cuales este grupo de personas estaba ahorrando, por ejemplo? ¿A quién le toca? ¿Cómo se divide? En cuanto a los impuestos, bueno, ¿quiénes pagan cuánto? ¿De qué manera? ¿En qué medida
suficientes para poder financiar lo que se necesita. Es una conversación muy vigente en Costa Rica hoy. Y en el caso de los servicios sociales públicos, bueno, ¿a qué se destina? ¿A qué se prioriza? ¿Cuánto se asigna a educación? ¿Cuánto a cuidados? ¿Cuánto a protección de la vejez? ¿Cuánto a salud? Y en cada caso, ¿a quiénes se prioriza para acceder a qué en un momento del tiempo? Todas estas son decisiones que conllevan respuestas con múltiples implicaciones para la vida cotidiana de millones de personas. Si las personas usan lo público, dejan de usar lo privado, usan también lo privado, y los recursos que tiene el Estado para prestar servicios sociales están solamente en lo público. ¿Cuánta porosidad hay entre los servicios públicos y los servicios sociales privados? ¿En qué medida esa porosidad atenta contra el interés público y nos lleva a malgastar recursos, a perder productividad, a subsidiar servicios sociales privados que son pues legítimos, pero que responden a un interés particular y no a un interés general? Y por último, bueno, ¿cómo afecta la dinámica de servicios privados que los servicios públicos sean de un tipo u otro? Por ejemplo, si tenemos un servicio público muy bueno, en el cual todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, quieren estar, pues esperaríamos que el mercado de servicios se achique. Mientras que si los servicios públicos se deterioran, esperaríamos que los servicios privados se amplíen. Al mismo tiempo, el interés por ampliar los servicios privados puede deteriorar los servicios públicos, y que el deterioro de los servicios públicos sea más bien una consecuencia de la ampliación del mercado privado. Aquí también hay relaciones de causalidad que hay que determinar, que no son necesariamente evidentes ni únicas. Y bueno, pues esta literatura que vamos a estar conversando y conociendo estas semanas durante este semestre nos van a permitir acercarnos a este tipo de preguntas. Y bueno, y por supuesto, ¿qué pasa entonces con la relación entre los servicios sociales públicos y la desigualdad? ¿Se amplía, se reduce? ¿Quiénes se benefician de menor desigualdad? ¿Qué hace el Estado cuando hay mayor desigualdad? ¿Cuál es su capacidad de reacción? ¿En qué medida puede rediseñar los servicios? ¿En qué medida no? Todas estas son preguntas pues que vamos a estar abordando. En la conversación sincrónica se plantearon varias preguntas relativas a la distinción entre los servicios que son segmentados o diferenciados y los que son universales. Les puse como ejemplo en Costa Rica, pues el seguro de salud es universal, en tanto todas las personas pueden acceder a los mismos servicios independientemente de su contribución. En cambio, el seguro de pensiones es un poquito distinto, porque el seguro colectivo al que aportan la mayoría de personas en este país define de manera solidaria un mínimo de prestación y define también un máximo, un tope de prestación, pero también establece una relación entre el nivel de aporte durante la vida laboral y el monto de las pensiones. Quiere decir que no termina de separar el dinero que entró al bolsillo de las personas, que marcábamos aquí, con el acceso al servicio social. Entonces, los servicios son más universales cuanto más logran desmercantilizar, es decir, separar el bienestar de la capacidad de mercado de las personas de una manera igualitaria. Y son más segmentados o más diferenciados cuando esa desmercantilización se hace de manera diferencial en base a un conjunto de criterios. Puede ser la ocupación, puede ser el nivel de ingresos. A lo largo de las semanas que vienen vamos a trabajar en este tema con mucho más cuidado, en particular por la vía en la semana 2, la semana que viene, por la vía de separar las arquitecturas de política de los resultados de política. Entonces, la distinción entre segmentación y universalismo pertenece al mundo de los resultados de política social o de las características resultantes de los servicios sociales, mientras que la arquitectura pertenece al mundo de los instrumentos, y esa arquitectura define qué accede quién y cómo. Entonces vamos a poder, con estos
con estas categorías de arquitecturas, de resultados y también de trayectorias, vamos a poder acercarnos con mucho más cuidado y mucho más detalle a este punto que en la sesión sincrónica conllevó muchísimo interés y atención. Bueno, luego aquí ustedes están viendo el resultado del trabajo grupal, en el que distintos grupos abordaron pues, un ejemplo de un servicio social público que amplía desigualdades. Se habló de la educación, de reducción de desigualdad, se puso el ejemplo de SEACO y del abordaje frente al COVID-19, en el cual todas las personas tienen acceso a tratamiento de alto nivel independientemente de su capacidad contributiva. Luego se puso un ejemplo, se dio una razón para usar servicios sociales públicos, y se habló de la ambivalencia frente a esto, ¿no? Cómo el que más personas accedan a los servicios sociales públicos puede generar, por un lado, saturación, pero por otro lado también mayor apoyo al servicio. En segundo lugar, pues entonces una consecuencia, ¿no? de más gente utilizando los servicios públicos es aquí, serían tanto la saturación como el mayor apoyo a estos servicios sociales. Luego se habló de una razón para que mucha gente evite los servicios sociales públicos, y se resumió con la imagen de las filas. Pues se expuso en mucho detalle todo lo que hay detrás de una fila, desde las madrugadas, el malestar, pues las dificultades para organizar la vida cotidiana, el enojo que puede generar en la fila, la espera. Y se habló entonces de cómo este tipo de situaciones puede tener como consecuencia que las personas eviten usar los servicios sociales públicos. Del trabajo grupal quedaron muchísimos elementos sobre los cuales vamos a volver. Esto es simplemente una radiografía muy rápida de pues la diversidad de ángulos desde los cuales podemos y debemos analizar la economía política de los servicios sociales. Para cerrar, en la sesión sincrónica, yo les recordaba bueno, una definición de la política como conflicto y cooperación mediante mecanismos formales e informales, ¿no? Mecanismos institucionales, pero también mecanismos que están fuera de la institucionalidad. Esto tiene que ver con lo que es la política, esta cooperación y conflicto. Pero la economía, por su parte, estudia los recursos, la producción de recursos, la producción de riqueza, así como su distribución y consumo. Cuando juntamos ambas cosas, estamos frente a el análisis de la producción, distribución e intercambio de relaciones de poder, ¿no? Los recursos de poder son la materia prima de la política. Los recursos en general son la materia prima de la economía. Cuando los juntamos, estamos frente al análisis de los recursos de poder. En este caso, nos interesan los recursos de poder, las relaciones de poder, que hacen a la trastienda, a lo que está detrás de la punta del iceberg, que vendría a ser en este caso, por ejemplo, la fila. La fila. Y nos interesa entender esta economía política de los servicios sociales, entendiendo los servicios sociales de una manera amplia, como el conjunto de prestaciones necesarias para el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, parte de estas prestaciones se da en la forma de servicio propiamente dicho, en el cual un conjunto de personas están produciendo una atención, y parte se expresa en transferencias monetarias o en especie. Vamos a hablar de servicios sociales entonces como este conjunto amplio de prestaciones. Estas prestaciones permiten resolver asuntos concretos, pero también, dependiendo de cómo se organizan, pueden promover
autonomía de las personas o dependencia, pueden producir comunidad, sentido de nosotras y nosotros, o atomización y segregación. Pueden producir solidaridad o desintegración social, mayor igualdad o mayor desigualdad. Es decir, que cuando nos enfrentamos a esta agenda de trabajo, que es la de la economía política de los servicios sociales son, por un lado, nuestra variable dependiente, nuestro objeto de análisis, son también un instrumento que tiene consecuencias sobre la sociedad, y también nos permite mirar un conjunto de determinantes que le da forma, ¿no? Que le da forma y los hace ser como son. Por eso terminamos con la música con la que empezamos esta sesión, Sacar la Voz, de Jorge Drexler y Anna Tijoux, y utilizamos esta música para esta semana porque pues la voz es un recurso de poder. Tener voz es un recurso de poder, tanto para hablar, para no callar, como para callar, guardar silencio. Esta canción habla de los bolsillos vacíos, de los pies con escamas, de las suelas gastadas, de la puerta de entrada que siempre tenía un cartel que decía que estaba cerrada. Es decir, habla de la rabia y del malestar que genera no poder acceder a las oportunidades. Habla de esa rabia, pero también habla de no rendirse, de liberarse, de tomar las riendas, de respirar y sacar la voz. Y habla de sacar la voz como un acto colectivo. Y la acción colectiva tiene todo que ver con la producción de servicios sociales. En diferentes momentos de la historia, la acción colectiva ha ampliado el papel de lo público, ha ampliado el mundo de los derechos, ha ampliado la incorporación de personas, de prestaciones, de demandas al mundo del nosotres, y entonces esta canción es un recordatorio de eso, de ese rincón florido, del no estar sola, dice ella, para defenderse de las miradas que juzgan y para construir escenarios de vida mejores. Estos recursos de poder que tienen que ver con tiempo, con ingresos, con acceso al Estado, están, como les he planteado hoy, inmersos en estas pugnas, y la voz es uno de los recursos de poder que forman parte de esta pugna. Entonces, me pareció pues esta canción una hermosa invitación a, a pensar en la economía política de los servicios sociales. Muchas gracias por estar conmigo en este espacio, y bueno, seguimos conversando.